¿Alguna vez te has sentido tan débil en tu caminar con Cristo que dudas si realmente estás creciendo? ¿Has intentado cambiar, has orado, luchado, pero sigues tropezando en las mismas áreas? Y entonces piensas, ¿será que no tengo lo que se necesita? Hoy vamos a ver una verdad que puede cambiar esta perspectiva por completo. Porque lo que necesitas, escúchame, ya te ha sido dado. Hablemos de eso hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos compartiendo contigo uno de esos mensajes que marcaron nuestro caminar este año. Este episodio forma parte de lo mejor del 2025, una serie especial donde volvemos a escuchar enseñanzas que el Señor usó para fortalecer, animar y a veces incluso confrontar a muchos corazones. Este mensaje pertenece a nuestra serie Firmes y en Guardia, que fue un estudio en la segunda epístola del apóstol Pedro. Pedro escribió estas palabras al final de su vida con urgencia pastoral, porque sabía que la iglesia siempre estaría en peligro de desviarse, cansarse o confiar en sus propias fuerzas. Tal vez hoy tú te sientes así, débil, luchando con el pecado, preguntándote cómo permanecer fiel cuando fallas tanto. La buena noticia es que Dios no nos deja solos en esa lucha. Hoy vamos a ver un pasaje que nos llena de mucha esperanza, promesas reales, poder verdadero y un camino claro de crecimiento en Cristo. Si tienes una Biblia, busca 2 de Pedro capítulo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Muchas veces he hablado con hombres tentados a traicionar a sus esposas o con mujeres que quieren huir de su hogar o personas que tienen la oportunidad de ganar mucho dinero haciendo algo ilegal o inmoral. En demasiadas ocasiones ya han caído y les asombra y les da vergüenza reconocer su debilidad. Ahora, cuando la debilidad humana se enfrenta a las demandas de la ley de Dios, es muy natural tropezar. Ahora, ¿te sorprende esto? Las tentaciones son una parte normal de vivir en un mundo caído. Cada uno es tentado según su propia debilidad, ya sea la lujuria, la ira, el orgullo o la avaricia. Todos luchamos con algo, pero cuando tropezamos una y otra vez, comenzamos a dudar de nuestra salvación o a buscar soluciones humanas como la autodisciplina, la terapia o las excusas. El problema es que ninguna de estas soluciones, entre comillas, aborda realmente el problema de la debilidad. La mala enseñanza complica ese problema. Algunos enseñan que debes mantener una santidad forzada y perpetua y vivir según las reglas, que a veces ni siquiera son bíblicas, para ser un verdadero cristiano. Esto es legalismo. El legalismo ofrece un evangelio a medias, escúchame, un camino de salvación que es imposible de alcanzar. Todo creyente es al mismo tiempo santo y pecador, pero el legalismo produce una santidad artificial, superficial y, vamos a decir la verdad, desagradable. El otro problema es el libertinaje, es decir, vivir sin ley. Pedro escribe esta epístola para advertir a sus hermanos del peligro de la mala enseñanza que conduce al libertinaje y condenará de una manera fuerte tanto el mensaje falso como los maestros que lo proclaman. Incluso hoy
Hay muchos que profesan ser cristianos, pero que pecan con temeridad y de hecho con orgullo, porque también han creído un evangelio a medias, que lo hace un evangelio falso. Dicen cosas como, tengo a Cristo y Él me comprende. Citan incluso a Pablo y dicen que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, sin considerar todo lo demás que el apóstol le enseña en sus cartas. Convierten la gracia de Dios en una licencia para pecar, a pesar de lo que dice la ley de Dios. Pedro hace un fuerte llamado a la piedad, a una vida que agrada a Dios, pero sin legalismo y sin libertinaje, ya que tanto el legalismo como el libertinaje son en su esencia tendencias de la carne que todos tenemos. Cuando tratamos de vivir la vida sin la dirección clara que Dios provee y sin los recursos espirituales que Él ha puesto a nuestra disposición, los resultados son desastrosos. ¡Qué problema! Ahora, si todo esto te ha sonado muy negativo, el texto de hoy tocará una nota de esperanza para el que le duele su debilidad. Vamos a ver una promesa de poder, un camino al crecimiento y una exhortación a la esperanza. Pero primero escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es 2 de Pedro 1, comenzando en el versículo 1 hasta el 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue 2 de Pedro 1, del 1 al 11. Ayer vimos que Pedro afirma que la gracia y la paz aumentan en nosotros a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? La vida del creyente en Cristo debe ser una vida de crecimiento espiritual, y eso resulta de conocer mejor a Dios y a su Hijo. Esto implica transformación. Es más, es imposible conocer a Dios a través de Cristo sin experimentar un cambio profundo. Pedro comprendía esto muy bien, no solo en teoría, sino por experiencia personal. Te cuento. En Juan capítulo 1, Andrés le dijo a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías, y lo llevó a Jesús. En ese primer encuentro Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Observa que desde el momento en que Pedro conoció a Jesús, su vida comenzó a cambiar. Esa transformación en Pedro sería paso a paso. Y en su segundo encuentro con el Señor, Jesús le pidió que echaran de nuevo sus redes después de una noche frustrante de pesca. Cuando Pedro obedeció, su conocimiento se profundizó aún más. Y el cambio fue más significativo. Las redes se llenaron de tantos peces que los barcos se hundían, y Pedro entendió que Jesús era santo y temible,
y le pidió que se apartara de él, porque dijo Pedro: soy un hombre pecador. Ese día Jesús llamó a Pedro y sus compañeros a ser pescadores de hombres y comenzaron a seguirle. A medida que Pedro conocía más a Jesús, su vida se transformaba más. Al escuchar sus enseñanzas, al entender su carácter y presenciar sus milagros, Pedro cambiaba paso a paso. Se transformó tanto que un día, al ver a Jesús caminar sobre el agua, le pidió ir hacia él, caminando él también sobre el agua. ¡Qué locura! Cuando Jesús le dijo: ven, Pedro lo hizo. Fue poco después de esto que Pedro proclamó convencido: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego pudo ver a Jesús transfigurado en gloria junto con Juan y Jacobo. En ese monte no solo vio a Jesús glorificado, sino que también escuchó la voz del Padre Celestial declarar: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Óiganlo a él. Sin embargo, todo esto no hizo de Pedro un hombre perfecto. Todavía era impulsivo, todavía cometía errores, como cuando le cortó la oreja a uno de los que vinieron a arrestar a Jesús. Luego negó a Jesús 3 veces, pero Cristo lo restauró después de su caída. El conocimiento de Dios y de su Señor Jesucristo obró en Pedro, y Él quiere que sepamos que lo mismo puede y debe pasar con nosotros. Por esto Pedro ahora declara que esto es posible. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Esta es la promesa de poder. La transformación es el resultado de un poder que se nos ha concedido. El poder para cambiar no es nuestro, sino que tiene una fuente divina, una fuente perfecta e inagotable. Me gusta lo que dice Martín Lutero sobre esto en su comentario sobre este pasaje. Oye esto: cuando creemos, alcanzamos esto. Dios nos da la plenitud de su poder, que está tan presente en nosotros y con nosotros, que lo que hablamos y hacemos, no lo hacemos nosotros, sino que Dios mismo lo hace. Él es fuerte, poderoso y omnipotente en nosotros, aunque suframos y muramos y seamos débiles a los ojos del mundo. ¿Oíste eso? Aunque nos sintamos débiles, y lo somos, Él es fuerte, poderoso y omnipotente en nosotros. Dios nos concede todo lo que necesitamos para llevar una vida piadosa. No hay por qué aceptar el pecado en nosotros, nos está diciendo Pedro. Podemos obtener de Cristo ese poder todos los días y en cada momento. Y fíjate, además, que este conocimiento no proviene de nuestra propia investigación. Lo tenemos porque Jesús mismo nos llamó. Es importante saber que Él tomó la iniciativa y también provee lo que necesitamos para vivir una vida que le honre. Y cuando Pedro dice que Cristo nos llamó por su gloria y excelencia, se refiere a la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Estos eventos son el fundamento de su glorioso logro, el cual nos ha permitido recibir el llamado. No viene por nuestra propia gloria, no viene por nuestro desempeño, sino por lo que hizo Él. Pedro continúa explicando que tenemos preciosas y maravillosas promesas para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ahora, ¿qué significa eso? La corrupción, es decir, los malos deseos y las malas acciones correspondientes que son naturales para hombres y mujeres caídos, descendientes de Adán, ya no dominan en nosotros, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Estamos en Cristo, unidos con Cristo y participamos ahora de su misma naturaleza. Escúchame, la debilidad aumenta y el pecado nos domina cuando olvidamos sus promesas.
Pero las promesas que Dios nos ha hecho a través de Cristo nos unen al poder que reside en Él para vivir como Él quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando sintamos el peso de nuestra debilidad? En lugar de lamentarnos y criticarnos por ser tan frágiles, nos debemos refugiar en sus promesas. No te mires a ti mismo, mira a Cristo. Recuerda el Evangelio. Estas promesas abarcan todo lo que el Evangelio ofrece: perdón, vida, seguridad en Él. Esa es nuestra fe, la misma de Pedro, que nos salva y nos transforma. Amén. Ahora, vamos al siguiente punto, donde Pedro nos da un camino al crecimiento. Mira conmigo los versículos 5 al 7 y vamos a ver 7 prácticas que añadimos a la fe que nos llevan a madurar. Virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Ahora, si bien la gracia de Cristo y las promesas de Dios representan la fe que nos salva, estas instrucciones representan el método que nos madura en esa fe. Observa que la palabra añadan es un imperativo, pero fluye de todo lo que Dios ha hecho y prometido. Pedro nos llama a obrar con diligencia, pero con poder que viene de Dios por medio de la fe en las promesas del Evangelio. ¿Oíste eso? Ojo, el esfuerzo no es para que Dios te ame o te acepte, ya lo ha hecho por medio de su Hijo. No vamos a obtener la salvación por este esfuerzo, pero escúchame, vamos a crecer, vamos a madurar. La madurez en la vida cristiana se experimenta a través de la obediencia en el camino de crecimiento. Comenzamos con fe en Cristo como nuestro Salvador y Señor, pero ahora añadimos a esa fe virtud. Virtud se refiere a la excelencia moral, a una vida que no es caracterizada por el pecado. Pero ¿cómo es posible vivir ese tipo de vida? Somos débiles, ¿no? Claro, pero esta virtud no viene por mis fuerzas, sino por el poder que producen las promesas que Dios me ha hecho. Y si peco porque sigo en este cuerpo frágil, reconozco y me arrepiento. Esa es la obra del Espíritu Santo en mí y confieso mi pecado para recibir perdón. Y entonces me levanto y sigo caminando. Pero si simplemente digo, es que soy así y no voy a cambiar, no importa, Cristo me acepta, estoy despreciando el precioso regalo que Él me ha dado. Miguel Núñez, comentando sobre este pasaje, dice: la excelencia moral es posible cuando confiamos en la obra consumada de Cristo, nos rendimos al control del Espíritu Santo y vivimos conscientes de nuestra necesidad de la gracia de Dios para terminar la carrera bien. Amén. Ahora, a la virtud le añadimos conocimiento. Esto se refiere a la sabiduría y el discernimiento en la vida. El creyente debe conocer cuál es la voluntad de Dios. Y por eso escuchamos la palabra de Dios predicada, leemos la Biblia, la estudiamos y oramos, pidiendo claridad e iluminación. El pueblo de Dios se desenfrena si no tiene conocimiento, mi hermano, pero al adquirir conocimiento da otro paso en el camino correcto. Al conocimiento, entonces, ¿qué se le añade? Se le añade dominio propio. Esto es fruto del Espíritu Santo, según Pablo en Gálatas capítulo 5. Y nos recuerda que esta caminata es por gracia y depende de la obra de Dios en nosotros. Mirando a Cristo y en comunión con su Espíritu Santo, ejercemos dominio propio según el conocimiento que hemos adquirido. Ahora, el siguiente paso es crucial. Al dominio propio le añadimos perseverancia. Ahora, esto se refiere a la paciencia. Enfrentaremos retos, especialmente a través de otros seres humanos, pero estamos creciendo. Y por eso debemos ser pacientes con los demás, como Dios es y seguirá siendo paciente con nosotros. A la perseverancia, ¿qué le añadimos? Le añadimos piedad. La piedad es un estilo de vida que desea honrar a Dios. Es imitar a Cristo, que hacía solo la voluntad de su Padre.
Es una postura correcta ante Dios y hacia los demás. Queremos practicar la perseverancia con un corazón sano, con piedad y no solo refunfuñando. Y a la piedad añadimos fraternidad. Esto es el amor mutuo, la consideración por el prójimo, la eliminación de las contiendas, el orgullo y las actitudes que nos dividen de los demás. Pedro sabía la importancia de esto porque él había vivido con los demás discípulos por 3 años y no les fue fácil superar esas tendencias divisivas. ¿Te imaginas? Por esto sabe Pedro que la fraternidad es esencial para madurar. Y por último, a la fraternidad le añadimos amor. Es más, el amor es la meta de este camino, lo que cubre una multitud de pecados y es el cumplimiento de la ley, según Pablo en Romanos 13:10. Y el amor, dice Miguel Núñez, busca el bien supremo en la otra persona. Se niega a aprovecharse de la otra persona. Ama sin condiciones, sin llevar cuenta de ofensas y ama a pesar de insultos o heridas. Este tipo de amor es la meta del cristiano maduro, para agradar a Dios y vivir en el poder de la salvación que Dios le ha concedido por gracia. Por esto Pedro ahora dice que este camino de crecimiento no nos dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos y creemos que Dios nos ha perdonado, debemos dedicarnos a este camino por amor y gratitud a Él. Recordemos, Dios te ha dado promesas de poder para seguir este camino al crecimiento. Ahora, el último punto te lo doy de manera de conclusión y va a ser bien breve. Pedro nos da una exhortación a la esperanza. Mi hermano, muchas veces oímos sermones sobre la santidad con tonos de amenaza, que nos hacen cuestionar si somos salvos. Pero escúchame, Dios nos ha llamado y nos ha salvado por gracia. Nos ha dado promesas que proveen el poder para caminar hacia el crecimiento. La manera de Cristo de motivarnos es diferente. Nos motiva la gracia, nos motiva el amor. Y por esto la exhortación de Pedro viene con esta hermosa nota de esperanza. Pedro nos exhorta a la diligencia a fin de que podamos vivir con una confianza de nuestro llamado y elección de parte de Dios. Esto es para que caminemos con la mirada en lo que nos espera. Si te enfocas en tu debilidad, mi hermano, te deprimes y dudas de ti mismo. Pero Pedro nos llama a enfocarnos en seguir este camino con los ojos puestos en Cristo. Pedro, que sabía lo que era caer, nos dice que mientras hagamos estas cosas, nunca caeremos. Él quería que no cayéramos como él cayó. Y este esfuerzo de andar en este camino de crecimiento en base a la promesa de poder nos llena de esperanza, porque esperamos obtener a través de la fe la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerda, esto se nos concederá, no porque nos esforzamos, sino porque Dios hizo la obra en nosotros, uniéndonos a su Hijo por medio de la fe que Él nos dio al oír y creer su evangelio. ¿Lo crees? Es una promesa poderosa, hecha por aquel que tiene el poder para cumplirla. Recuerda lo que Cristo hizo por ti y camina por fe, creyendo sus promesas y en dependencia de su poder. Verás que Él es fiel y poderoso para hacer todo lo que promete. Incluso, escúchame, a pesar de tu debilidad. Tu debilidad puede que sea grande, pero su gracia es mayor. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿Te sientes débil, cansado del camino? Si miras tu vida como creyente y temes, te pregunto, ¿en quién has creído? ¿En ti y en tu poder para cambiar o en Cristo? Martín Lutero dijo algo
que me conmueve mucho. Cuando me miro a mí mismo no veo cómo puedo ser salvo. Pero cuando miro a Cristo no veo cómo puedo estar perdido. Mira a Cristo, mi hermano. Te ha prometido poder. Cree en sus promesas y sigue caminando, haciendo todo esfuerzo en Cristo para caminar hacia el crecimiento. Si tu fe está puesta en Él y obedeces en su poder, no serás ocioso ni estéril, y Él mismo te sostendrá hasta el final. Oremos. Todopoderoso y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos desviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado las artimañas y los deseos de nuestros propios corazones, Señor. Hemos ofendido tus leyes santas. Hemos dejado de hacer aquellas cosas que debíamos haber hecho y hemos hecho aquellas cosas que no debíamos haber hecho. Y aparte de tu gracia no hay salud en nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Perdona a todos los que confiesan sus faltas. Restaura a todos los que son penitentes de acuerdo a tus promesas declaradas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y concede, oh Padre, por su causa, que podamos vivir una vida piadosa, justa y sobria, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Antes de despedirnos hoy, quiero hablar sobre una causa que está en el corazón de los que producimos el Faro de Redención. Tenemos la misión de empoderar al pueblo cubano con las enseñanzas de la Biblia, brindándoles fortaleza, consuelo y sentido de propósito. Tu apoyo es crucial para esta misión. Al invertir, estás extendiendo una mano de compasión a una nación sedienta de comprensión espiritual. Cada inversión nos permite crear contenido que resuena profundamente, ayudándonos a tocar vidas y transformar comunidades. Mientras navegamos juntos en este viaje, te invito a ser parte de algo que trasciende fronteras. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y realiza una inversión que refleje esperanza, unidad y fe. Tu participación importa más de lo que te puedes imaginar. Gracias por ser un catalizador del cambio y por ayudarnos a llevar el Evangelio a Cuba. Continuemos esta increíble aventura de difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Hemos escuchado uno de los mensajes que forman parte de esta serie especial, Lo Mejor del 2025. Si fue de bendición, piensa en alguien que necesite ánimo y envíale el programa. Y te invito a que me acompañes mañana en otra entrega de Lo Mejor del 2025. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.